Bienvenidos, amables seguidores, a su plataforma Tribuna TV Podcast. Como de costumbre, Giovanni Morillo, conjuntamente con dos compañeros analistas, hacedores de opinión pública. Estamos hablando de nuestros dos queridos amigos, Janel, Pedro. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo con esta estrella. La última ocasión estuvo muy controversial escenario. Mucha gente me llamó y me dijo que felicitaba a la producción y sobre todo a el distinguido Pedro, porque la verdad que la información le llegó a mucha gente. Y hoy que estábamos grabando a esta hora, como este es un programa que tiene una fecha fija de salir, pero que también se va a reproducir en las redes sociales, usted está prácticamente en condiciones climatológicas con ese abrigo. Yo cuando lo vi, yo pensé que usted era el sustituto del COE. A ti te va bien esa posición. Tú la asumirías si el presidente Luis, además tú te llevas muy bien con todos los medios. Sí. Si el presidente Luis Abinader decide hacer un relevo de la juventud y tú te sacrificas por el país. Queridos hermanos, vamos a entrar en materia. Yo quiero que nosotros analicemos las pasadas elecciones del 19 de mayo. Mi entender, se lo tengo que decir a todos los seguidores de esta plataforma Tribuna TV Podcast, la oposición y especialmente la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, vuelvo a repetir, mi entender, salió fortalecida. Señores, el poder que se consolida en estos momentos en la plataforma Partido Revolucionario Moderno, que hoy 29 senadores, más de 140 diputados, Janel, y una fuerza, se puede decir una armonía en todas las esferas del poder. La oposición sacar un Leonel Fernández un 29, casi un 30%, para mí es un precedente. Por eso nosotros, un sinnúmero de ocasiones, afirmamos de manera categórica que no se podía subestimar a Leonel. Señores, Joaquín Balaguer en su peor momento tenía en el bolsillo de su pantalón, Pedro, Janel, amables seguidores, un 25%. Y ahora se está hablando que el líder opositor es la fuerza del pueblo. Si nos vamos más allá de la curva, como decía nuestro gran amado socialdemócrata José Francisco Peña Gómez, el PRD, el PLD, que se puede volver en un PLD, señores, que sacó un 10%, se puede drenar los próximos años, parte del PLD terminar de irse para el PRM y una parte para la fuerza del pueblo. Así que vamos a esperar cómo va a fluir esto, Janel, porque yo entiendo para mí que el gran ganador fue Leonel Fernández en estas elecciones. Mira, la teoría política tiene aspectos muy interesantes, sobre todo cuando tú puedes amarrar lo que es la comunicación con la política. De ahí nace lo que es la comunicación política. Y dentro de la comunicación política hay tesis que son tesis de ilusiones y otras que son tesis del pragmatismo. Mira, aquí hay una situación interesante. Lo primero es que para mí el gran ganador del proceso, para Janel Ferreras, fue la Junta Central Electoral. Y le voy a decir por qué. Impecable. Sí, una de las cosas que nosotros a través del tiempo hemos tenido dolencias es de la capacidad de emitir resultados en tiempo casi real. Y sobre todo hacer un escrutinio donde nadie pueda alegar fraude. Amén a lo que se haya dicho en la campaña, nadie ha señalado que la Junta Central Electoral montó un sistema fraudulento en una dirección o en otra. Y eso es un elemento a tomar en cuenta porque ya este proceso es una prueba superada. Había un juego en Sudamérica, cuando nosotros éramos niños, creo que se llamaba el juego de la oca, sí, que decía prueba superada. Sí, sí. Eso es una prueba superada. Correcto. Entonces, la Junta tiene el reconocimiento de los partidos, de los comunicadores y de la población en sentido general. Ahora, cuando hablamos de porcentajes, hay cosas que en política se ven y otras que no se ven. Yo creo que los partidos políticos y el liderazgo nacional tienen que hacer una especie de retiro espiritual o un culto evangélico, o no sé si una misa católica, pero hay que reunirse en frío para evaluar los números como son. Los porcentajes que tú estás diciendo, Giovanni,
son los porcentajes positivos de los que fueron a votar. Sí. Pero no es el porcentaje absoluto del padrón electoral. 8.145.548 dominicanos estaban en el padrón habilitados para votar. Cuando tú ves que la abstención, la pasiva, fue de un 46%. Ahí iba yo, porque tú dijiste, Giovanni, dice que el gran ganador fue la oposición y fue Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y tú dices que fue la Junta Central Electoral. No, yo no estoy de acuerdo. No, pero yo voy a concluir, porque lo que quiero decir es, para que si me lo permiten, la abstención positiva es mayor que la pasiva. La pasiva fue 46. Sí. Pero la activa es mayor. ¿Por qué? Porque del 54% de dominicanos que emitió su derecho al voto, que votó por una o por otra acción, o simplemente votó nulo, esos fueron a votar por estructura, por compromiso y una minoría por ideales. Por simpatía también. Sí, estructura y simpatías. Tú simpatizas a un partido, o un anuncio te llegó a la atención, el piano de Omar, o el anuncio de Guillermo en el Congreso, o simplemente eres amigo de Giovanni, o eres amigo de Janero, amigo de Pedro, y entonces tú vas a votar por un compromiso. Ahora, ¿qué sucede? Los partidos políticos tienen la mitad de lo que sacaron en el padrón real, porque la abstención fue prácticamente de la mitad. ¿Qué significa eso? Que el 10% que sacó el PLD a nivel presidencial no es un 10, es un 5. Que el 40% que sacó el PRM, 40 y tantos, solo como partido, sin alianzas, 48. No es un 40 y pico, es 24. Es 24. Que el 0.60% que sacó Miguel, 45. 0.45. 0.45. Ah, pues 0.23. 23.5. Y que el 20% que sacó, el 28% que sacó Leonel, Es un 14. es un 14. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los partidos llega a un 30 de la población real. Y que el 70% de todos los dominicanos no está con ningún partido. Porque nadie llega a un 30. Tú sabes, Janel, que yo subí eso a las redes en un reel, en una historia de qué es lo que está pasando en el país con ese 70%. Bueno, yo te lo voy a explicar. Es sencillo. Lo que está pasando con ese 70% es, primero, un amplio segmento de la población es una población irresponsable, sin civismo. Porque sacamos de las escuelas dominicanas la materia de moral y cívica. Y hay personas que le da lo mismo elegir como ser elegido y le da lo mismo votar como no votar. Aquí hay personas que cuando escuchan el himno nacional no son capaces de pararse como yo me paraba cuando era niño. Y con el tiempo, en la normalización de la cultura dominicana, ya es lo mismo todo, ya todo es igual. Lo segundo es, los partidos políticos sacaron de su estructura la meritocracia. No solamente la formación, la meritocracia, que es peor todavía. Porque la meritocracia es que el dirigente de Juan José de Mendoza, Johnny Monegro, que tiene 4 años cargándole voto a su partido, cuando llega el partido le dicen, tú no puedes participar de ninguna institución porque tú no tienes los elementos académicos. Lo tuyo solamente fue el trabajo de campo, pero tú no entras a este nivel. Y eso está creando una especie de frustración colectiva que se va a manifestar en un tiempo. ¿Por qué? Por la dejadez, por la no participación. Regularmente, que no es en todos los casos, porque hay casos especiales, quienes tienen sus problemas resueltos de escolaridad y de economía no tienen las competencias comunitarias en la política. Es difícil tú ver una gente con 3 maestrías y con sus problemas resueltos metido en un barrio resolviendo temas de caja de muertos. Es muy difícil. Imposible. Por eso, los políticos que tienen formación académica y que tienen sus problemas económicos resueltos y tienen vocación como Peña Gómez, por ejemplo, son personas admirables. Por eso Juan Bosch fue grande, porque teniendo condiciones especiales de intelectualidad, tenía un compromiso de formar el PLD. Por eso Balaguer, que a pesar de que era el más pragmático de los políticos dominicanos, Balaguer era un intelectual. Balaguer era uno de los principales asesores de Trujillo. Le corregía los discursos. Sí. Sin embargo, Balaguer tuvo un compromiso con que la cruzada, las fundas de la Máximo Gómez y todo lo que la gente quiera decir, pero era un hombre desprendido, murió sin propiedades. Entonces, mira cómo nosotros venimos de un liderazgo, Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, que teniendo condiciones especiales, vivían para la gente, cada uno con su renglón. Nadie puede decirle que no. Pero lamentablemente la abstención se va a sumar a todo eso. El gran peligro
de esa abstención es que en el seno de esa abstención se está incubando el vengador social. Y eso sí es peligroso. A ese que le decimos el cobrador ahora. No, porque el cobrador, ahora resulta que después, porque lo importante de toda la comunicación, el cobrador es un charlatán de feria. El cobrador resulta que es un charlatán de feria. Él le iban a dar unos cuartos, se dijo por ahí. Que si se acaba, que si se acaba un 1, que si se acaba un 1 había que darle 700,000. Y que si se acaba un 5 había que darle 4 millones de dólares. Entonces, coño, pero el cobrador es un cobrador. Es que verdad que un cobrador. Entonces, mira, yo me cuido y ustedes que son dos grandes amigos, le exhorto a los dos que nunca en la política intercambien compromisos económicos con ideales, porque eso no es compatible. El que quiera hacer negocio, profundo, profesor. Hermano, el que quiera hacer negocio tiene que montarse, si quiere que me acompañe, vamos a montar un comedor, house suplection, o vamos a montar una cafetería, o vamos a hacer lo que sea. De hecho, hay gente que piensa, porque la familia de uno está confundida, la gente cree que porque tú sales en televisión, después de Pepín Corripio vas tú. Y no se da cuenta que el que hace un ejercicio político real de sacerdocio regularmente no genera riqueza. El que genera riqueza con la política, que anda abierto como los betas, al final de la jornada tiene que ir al Palacio de Justicia y llamarte a ti, que eres un prestigioso abogado, para que lo defienda. Pero Peinado se quedó sin ni uno. Gastó su dinero en política. Mira, yo te escuchaba a ti, escuchaba a Giovanni diciendo los ganadores del proceso. Yo iba o voy por ahí. Voy a empezar por donde tú terminas. Para mí, el gran ganador fue la abstención electoral. ¿De dónde viene eso que la gente, la desafección por los partidos políticos, por ir a votar? Tú dices, bueno, sacaron moral y cívica de las escuelas. No solamente eso. La gente, cuando no ve sus problemas, no ve soluciones desde el Estado, de los problemas que van aquejando de manera sistemática, histórica, pasan años, vienen años, pasan presidentes y todos los mismos problemas. La gente dice, bueno, yo no voy a votar porque tengo los mismos problemas. Ahora bien, nosotros tuvimos ahora un proceso electoral que para mí fue de los que yo he vivido a mis tantos años, el más aburrido. Tanto así que no hubo ninguna sorpresa. Nosotros, ¿cuándo fue que el programa que hicimos con Janel hace 2 meses, por ahí, un mes y pico? Bueno, nos juntamos aquí, hicimos nuestras proyecciones. Yo dije algo, Janel dijo lo otro, tú dijiste lo otro. Al final, las encuestas nos equivocaron. Que primera vuelta, 60, 58, 61, 70. Primera vuelta. Tú tenías tu sentimiento que Omar Fernández te escuchaba, que el Estado le está cayendo encima. Bueno, al final ganó Omar Fernández. Omar Fernández. Las encuestas decían que ganaba Omar Fernández. Y yo veo eso de Omar, no poniéndolo como un aviso al PRM en los próximos años, sino que también le da legitimidad al proceso electoral. ¿Por qué? Porque un Leonel Fernández que viene a colocarse como líder de la oposición no puede conocer los resultados porque están diciendo que tu hijo ganó el Distrito Nacional. Entonces, si tú dices que... No, él prácticamente fue el cloro del proceso. Exacto, y como nosotros... le dio legitimidad. Claro. Como nosotros creo que tenemos que irnos a una pausa por el término del tiempo. Mira, tú dijiste algo interesante. Cuando los procesos electorales, el que está arriba se siente muy arriba y el que está abajo se siente sin competencia, hay abstención. Claro. ¿Por qué? Porque el de arriba no hace esfuerzo de buscar votos. Y el de abajo no se esfuerza porque como quiera va a perder. Entonces, al final, esa lucha tan holgada entre uno y otro produce abstención. Se multiplica. Además de la desafección social por ir a votar. Pero esa parte de que, por ejemplo... Y eso que los motoristas y los evangélicos se activaron. Ya las elecciones, a última hora, ya las elecciones están definidas. No, Luis Abinader va a ganar en primera vuelta. Sí. Eso también sirve, y las encuestas en eso ayudaron. No sé si fue a propósito o casualidad. Porque tú ves las encuestas que todas te dicen Abinader 58, 59, 60%. 58, 69, 60%. Y te lo van diciendo mes tras mes, mes tras mes. Ah, no, Abinader está ganado.
Para que la encuesta... Pero el PRM tiene, el gobierno tiene su núcleo electoral, sus votantes, lo tiene ahí. Vamos a votar. No, pero en estadística hay un porcentaje de margen. Cuando Giovanni dice 50%, el punto perfecto son 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Correcto. Entonces por eso 3. Es un más o menos 3%. 3, sí. Yo establecí 60. Sí. Yo creo que Luis tenía que llegar en un 62, 63. ¿Por qué? Porque hay que restarle la dejadez, los motoristas y los evangélicos que al final no votaron. Y la que fue más convincente de las encuestas fue Greenberg, que le otorgó un 58%. Exacto. Sí, y yo hice un análisis cuando no estuve con ustedes, que esa encuesta, la anterior, le otorgaba un 49% a Luis de una segunda vuelta, y de un 49 lo subió 7, 8 puntos. Que eso era para que la oposición... Pero ustedes, lo que tienen plataformas digitales, ustedes tienen que tomar todos esos informes, una recomendación, y plastificarlo. ¿Para qué? Para que en las elecciones del 28, como el tiempo es tan rápido, usted saber con quién usted va a confiar. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Señores, la historia va de mano con la política. Hemos observado toda esta semana, señores, que hay un avispero de las aspiraciones presidenciales del PRM en el 2028. Se está hablando, señores, de David Collado, de Carolina, de Eduardo Salvatón, de Wellington Arnaud, del amigo Adolfo Pérez. Señores, y la lista sigue y sigue. De Guido, se habla de Tony Peñaguaba. Señores, PRM, ver más allá de la curva. Si ustedes observan, cuando el PRD estuvo en el poder en el 78, más los 4 años más de Salvador Jorge Blanco. Señores, José Francisco Peña Gómez estaba preparando una maquinaria que tenía posibilidad de durar 30, 40 años en el poder, como el PRI en México, y por las diferencias, por la ambición del poder, miren lo que pasó, que retornó Joaquín Balaguer 10 años más en el poder. Señores, vamos a reflexionar. Yo le hice un llamado al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que parara a estas personas. Y me decía un amigo, Giovanni, quítale el puesto. Tú le quitas el puesto y esas aspiraciones se aniquilan. Señores, y a mí me duele, porque ahí está la historia, un país que lo que está buscando es estabilidad política y económica. Señores, yo sé que ustedes son jóvenes, que tienen muchos sueños, pero piensen en su país, pónganse a trabajar. Usted, director de una institución, ministro, trabaje en esa institución, porque si usted hace una buena obra de gobierno, permite que el PRM siga más allá del 2028. Yo creo que eso es lo lamentable, Janel. Tú y yo, que tenemos muchos amigos en el PRM, que esté pasando esto. Mira, lo primero es que yo creo que la República Dominicana merece unas vacaciones. El espíritu dominicano necesita unas vacaciones en la política. Yo voy a contar brevemente, fui al supermercado y encontré una señora que le estaban devolviendo un producto porque no coincidía el precio con lo que ella pensaba pagar. Y la supervisora del supermercado duró mucho tiempo en devolver el producto. Y la señora dijo delante de sus sobrinos y sus hermanas: por eso es que yo no entiendo este país. Dicen que vamos para adelante y mira eso. Tenemos 1 hora aquí en el supermercado y no resuelven ese tema. Y así votaron por el presidente. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una supervisora a un supermercado privado con un producto que usted no pudo pagar con un partido político? Nada. Entonces, aquí hace falta respirar. Todos los que hablan de proyectos presidenciales a partir de ahora son imprudentes. Sí. Es más, es muy probable, y yo no quiero hacer predicciones porque regularmente se dan, tengo boca de chivo, que el presidente del 2028 sea un perfecto desconocido. Sí. Del PR. No estoy mencionando partido para dejarlo amplio el comentario.
Pero ¿cómo así? que sea un perfecto desconocido a lo que todo el mundo está mencionando. Es que la gente, ese 70% que usted dijo en principio, que está apático, está esperando a alguien diferente. Y alguien diferente es una persona que se comprometa con tus problemas, pero que tú no lo veas como un intercambio. Ese desconocido pudiera venir. Puede venir de tu casa, de la mía, de la casa de Giovanni, puede venir de la iglesia, de un partido, puede venir de una estructura normal. Que no sea el PRM. No, puede venir del cielo, puede venir debajo del agua, desde la tierra. No estoy diciendo de qué partido va a venir, te estoy diciendo que va a llegar a alguien que posiblemente no tenga ese afán y que no tenga ese espíritu ansioso, porque todo el que está hablando ahora de proyecto es un indelicado. Que yo tengo el diputado No. Eso más votado pertenece a mí. Que el de fulanito sacó 18,000. Pero eso fue, pero eso no obedece a estructura política. Eso obedece vanidad política, a una miseria que trae la condición humana que se llama la exportación de los egos. Aquí no se puede visualizar a nadie por resultados de votaciones. Porque no es verdad que el que sacó 40,000 votos es más líder que uno que perdió. Eso no es verdad. Pero, Janel, yo escuché en una plataforma que yo dije, señores, pero háblenme de cualidades. No, porque Wellington Arnaud mencionaron. Los diputados de él ganaron con 30,000 votos, con 18,000. No, es que la campaña política no se visualiza por resultado de cantidad de electores. Déjame explicarte algo. Hay personas, señores, que no participaron en un proceso y son los líderes de una comunidad. Escuchen esto, es lo que les voy a decir. Repíteme. Hay personas que no participaron en un proceso electoral que son los líderes de la comunidad. Porque el poder político es paralelo al poder económico. Y en un momento en un momento de crisis y de hambre, tú puedes empujar más que yo, pero no significa que tú seas el líder de esa comunidad. Y el 24 no es el 28. Lo primero es que el gran líder del 24 es Luis. Pero Luis no será el líder del 28. Luis está haciendo una obra gigantesca al país, diciendo desde el primer día, escuchen bien, no seré candidato y no seré presidente. Él está marcando la raya de Pizarro, diciéndole a todo el mundo, todo el que quiera dejarme solo, en la soledad del poder, yo no tengo problema con eso. Yo voy a dar mi mejor versión de mí. Luis va a hacer el mejor gobierno en sus 8 años ahora, porque va a gobernar con libertad. Sí, y todo el que tenga proyectos personales no va a acompañar a Luis en el gobierno. Escuchen bien. Espérese, profesor. Una primicia. Sí, una primicia. No, es que Luis no va a drenar el gobierno con candidaturas. Es que no es posible. Ni es viable ni es inteligente. Luis va a salir por la puerta grande como el mejor presidente de los últimos 50 años. Y para lograrlo, no puede tener proyectos en el gobierno. No puede. Yo entiendo que al presidente hay que ayudarlo a un buen gobierno. El que quiera que el PRM siga que gane en el 28, sea cual sea el candidato, yo creo que la mejor solución, la fórmula adecuada para eso, es que el presidente realmente haga un buen gobierno y que sea mucho mejor. Además, las campañas políticas, Giovanni, Pedro, las campañas políticas son para la oposición. Eso es mentira. Desde el gobierno no se hace campaña política, eso no es verdad. Desde el gobierno se hace una gestión positiva. Exactamente. O sea, mira, el que está en el gobierno, lo que pasa es que Balaguer nos acostumbró a nosotros de que el presidente es candidato. Sí. Un presidente no es candidato. Un presidente es presidente y se valida por la ejecución de sus funciones. Correcto. ¿Qué puedes tú prometerme que no hagas siendo presidente? Nada. Entonces, tú no eres candidato. El candidato es el de la oposición. También hay una gran reflexión, Janel. Danilo Medina, con luces y sombras en su ejercicio como presidente, como también político, gran parte de la clase política lo felicitó en su momento porque él renunció del Estado y fue en oposición que su proyecto presidencial, su plataforma presidencial, creció y llegó al poder. Entonces, el PRM me duele mucho. Sí, pero Danilo era el ministro de la presidencia y él hizo una estrategia interesante. Es verdad, él renunció. Pero Danilo